La pregunta realmente es, ¿qué componentes tiene esta placa? ¿Cómo están elegidos? ¿Por qué están elegidos? ¿Y qué cosas haremos en el futuro con esta placa? Así que vamos a repasar cómo está hecha. Vamos a dividir este vídeo en, digamos, 3 secciones, o 4, o las que sean necesarias. Vamos a empezar por ver el esquema, los componentes que tiene y cómo están decididos esos componentes. Algunos no tienen demasiada toma de decisiones detrás de la elección del componente, otros sí que la tienen. Luego vamos a pasar por la PCB, vamos a ver algunos detalles de diseño de la PCB, cómo hay qué detalles, qué cosas se tienen en consideración a la hora de diseñar esa PCB, y luego pues ya está, no hay más. De todas formas, cualquier duda que tengáis la podéis dejar abajo en los comentarios y la veremos quizás a través de los comentarios. O si son muchas dudas, podemos hacer un tercer vídeo para explicar esas dudas. Así que vamos a empezar. El esquema, que por supuesto tenéis disponible en el repositorio de GitHub, es una única hoja. Normalmente, como no es demasiado complejo el circuito y no tiene demasiados componentes, en una hoja cabe todo. Aunque, como ves, está seccionado o está dividido en secciones. Si fuera un poco más compleja, deberíamos dividirlo en distintas hojas, pero en este caso no es necesario. Vamos a ir hoja a hoja, o mejor dicho, sección a sección. En esta primera de aquí tenemos el ESP8266 como módulo 12E. Podríamos seleccionar otro módulo para el diseño, podríamos haber diseñado los componentes directamente en la PCB, que va a ser el próximo diseño de esta placa, la próxima revisión de esta placa, y podemos haber hecho otras muchas cosas. En este caso he decidido usar el 826612E porque es con el que más familiarizado estoy y es, bueno, para empezar a hacer la primera revisión de la placa me parecía adecuado. En este módulo tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos que programarlo. Tenemos que programar el ESP8266. Y para hacer eso necesitamos tener acceso durante la programación al pin de reset y al pin de flash, el que nos asegura o que entra en modo flash, en modo flasheo. Eso es el GPIO 0 para la flash y el RST reset para poder reiniciarlo. Entonces aquí tenemos acceso a través de estas etiquetas a los dos pines. Pero ocurre una cosa, estos dos pines básicamente reseteamos o entramos en modo flash cuando lo llevamos a 0 voltios, a GND. Entonces, para que no se reseteen o no entre en modo flash de manera natural, tenemos dos resistencias de 10 kΩ a modo de resistencia pull-up. Están conectadas a las líneas de 3.3 voltios del circuito. No tiene nada más. En realidad, creo recordar que tanto el reset como el GPIO 0 tienen los pull-ups internos en el ESP, pero me gusta ponerlas. Las pull-ups nunca sobran. Bueno, en realidad podrían causarnos problemas, pero en este caso no nos causan problemas. El resto de cosas que tenemos en este módulo, o en este bloque, es que extraemos mediante etiquetas, igual que reset y flash, los pines de la UART, el TX y el RX, que vamos a usar para programar el ESP y para depurar el código o el programa que estemos ejecutando, y tenemos los pines de botón y el pin de relé, que son los que vamos a usar para controlar el relé y para leer el botón, el pulsador, mejor dicho, que tenemos. Y el resto ya son GNDs y alimentaciones. Vamos a irnos a por el botón, que lo tenemos aquí abajo. El botón no tiene ningún misterio, simplemente tenemos un pulsador conectado a GND y con una resistencia pull-up de 10K a 3.3 voltios. De tal manera que de manera natural, cuando no estamos presionando el pulsador, la entrada botón, que es este de aquí, que es la que va al ESP, está a 3.3 voltios. Cuando pulsamos el pulsador, se va a 0 voltios. De esa manera detectamos con el ESP cuando estamos pulsando el pulsador. Es un pulsador SMD normal, no tiene ningún misterio, normalmente abierto. Y la resistencia es de 10K porque tampoco tenemos ningún problema y ya había usado 10K en los pull-ups del otro sitio, así que todo fácil. El relé está controlado a través del pin de salida relay, pero el pin de salida relay, que lo tenemos por aquí, no podemos llevarlo directamente al relé, tenemos que pasar por algún tipo de control, que podría ser, en este caso es un MOSFET, pero podría ser a lo mejor un octocoplador o cualquier otro elemento. En este caso con un MOSFET es suficiente. Tenemos un MOSFET de canal N, que controlamos la puerta desde el pin de relay del ESP8266, su fuente la llevamos a masa
y el drenador lo llevamos hacia el relé, o mejor dicho, del relé vamos hacia el drenador del MOSFET. Y aquí tenemos el relé. El relé, que no tiene ningún tipo de misterio, está elegido para consumir la menor corriente posible, reducir el consumo de ese relé, puesto que tiene enclavamientos y que si está activado está consumiendo. Vamos a reducir la corriente que consumimos y así reducimos la potencia. Detalles importantes de esta parte es que tenemos un diodo en antiparalelo, que si queréis saber por qué es necesario poner un diodo en antiparalelo en este circuito, lo puedes revisar en el vídeo que te dejo por aquí arriba en la tarjeta para que le puedas echar un vistazo. Es un vídeo que ya vimos hace mucho tiempo sobre por qué y cómo elegir los diodos en antiparalelo. Un detalle importante que te puedes haber fijado ya es que este relé no está alimentado a 3.3 voltios como el resto del circuito, sino que está a 5 voltios. Y es que he elegido un relé de 5 voltios precisamente para poder separarlo de los 3.3 del ESP, del bus de alimentación del ESP. Y por último, el contacto normalmente abierto del relé está conectado al screw terminal, los terminales de tornillo que usamos para controlar el ESP. O no sé qué he dicho, que es la salida del relé, vamos. Vamos a por el bloque de alimentación, que es el que está aquí abajo. La alimentación no la he complicado en absoluto, simplemente tenemos una entrada a 240 voltios con la fase y el neutro, el monofásico, y tenemos lo primero un bloque High Link. Es este bloque que hay aquí y es un bloque que nos permite alimentar de manera súper sencilla con 5 voltios de salida y 240 de entrada. Este bloque también existe su equivalente con 3.3 voltios de salida, pero lo he usado de 5. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo separar el bus de alimentación del relé del bus de alimentación del ESP. El ESP8266 es un SOC conocido por tener problemas con la alimentación en ciertos estados del programa. En ciertos estados, en ciertas configuraciones, tiene problemas. Entonces, si separamos el bus de alimentación del relé, que al fin y al cabo es una bobina, del bus de alimentación del ESP8266 tendremos menos problemas y además podremos controlar con exactitud qué y cómo estamos alimentando al ESP8266. Entonces, salimos del High Link con 5 voltios que lo usamos para alimentar solo el relé y también para alimentar el regulador lineal que hay por aquí para hacer el step down a 3.3 voltios con el cual vamos a alimentar al resto del circuito, los pull-ups y el ESP8266. De esta manera lo controlamos absolutamente todo y evitamos tener ciertos problemas. Lo último que nos encontramos aquí es un error de diseño tremendo. Lo que hice fue colocar un LED que va desde esa línea de 3.3 voltios con su resistencia equivalente, todo guay, hacia masa, y lo que hace es que el LED se enciende cuando tenemos alimentación. Y ahora diréis, ¿esto tiene sentido? Pues puede tener sentido, pero es lo más absurdo que he hecho en mucho tiempo. Y en este diseño es lo más absurdo que he hecho. Porque no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Si este LED, en vez de estar aquí y ser un LED de power conectado directamente a 3.3 voltios, estuviera conectado a una salida del ESP, nos serviría como LED de power y también nos serviría como LED de estado del ESP. Así que eso va a ser la próxima revisión. Quitar este LED de aquí y llevarlo a uno de los outputs, una de las salidas del ESP8266, porque no tiene ningún sentido que esté aquí. De hecho, es que es un error muy grave que he cometido ahí. Último bloque, el de programación, que básicamente es un conector. Es un conector que tenemos aquí, que no es ni un conector porque no está soldado. Es esto que hay aquí, esta tira de pines que hay aquí, que no está soldada. De hecho, nunca la tengo soldada. Solo en la primera placa lo soldé. Pero sirve para programarlo. Y hay que entender, aquí hay un pequeño truco que quiero contaros. Para programarlo necesitamos la UART, RX y TX, que salen directamente y nos lo traemos aquí. Ningún problema. Luego tenemos los pines de flash y de reset, que son los que vienen desde el pin de reset del ESP y de flash del ESP, porque los necesitamos para programar el ESP. Para entrar en modo flasheo, el ESP necesitamos presionar el botón de flash, presionar el de reset y soltar el de reset mientras que mantenemos el de flash. Es decir, que el botón de flash, o mejor dicho, flash, tiene que estar conectado a masa mientras que inicia para que entre en el boot de flash, en vez de entrar en el arranque del programa. Así que necesitamos extraer esas dos señales, que si recordáis tenemos dos pull-ups en la parte de arriba, en el bloque del ESP.
sea que para llevarlo a flash y power reset tenemos que llevarlo a masa de manera externa. Guay. Y lo último que tenemos son el bus de 3.3 voltios directamente y el de GND. Mejor dicho, el GND masa y la alimentación de 3.3 voltios. Un detalle importante es por qué está en este orden. En este orden, GND 3.3 está porque si por lo que fuera, a la hora de conectar la alimentación aquí, o mejor dicho, a la hora de conectar esta tira de aquí, invirtiéramos la posición, nunca romperíamos nada, porque lo que ocurre es que estaríamos conectando el GND con el TX y el 3.3 con el RX. Nunca provocaríamos ningún problema. Si colocáramos el GND aquí y el 3.3 aquí en esta última posición, básicamente si invertimos la posición del conector, que puede llegar a pasar, estaríamos alimentando de manera inversa la placa. Estaremos conectando GND a 3.3 y 3.3 a GND, lo cual la podríamos liar. Y esta placa no tiene ningún tipo de protección contra inversión, así que la podríamos liar fuertemente. Pero simplemente teniendo este elemento de diseño, esta característica de diseño, evitamos tener que poner más componentes para la protección contra inversión de polaridad, que al final es superficie en la placa y no queremos más superficie en esta placa. De hecho, ya es bastante grande. Hay que reducir su tamaño. Un detallito para quitar más componentes que no son del todo necesarios. Visto esto, vamos a ver la PCB, que está por aquí. La PCB no tiene grandes cosas. Vamos a verla desde aquí. Podemos verla en 3D, que mola más. La PCB tiene arriba el high link, a la izquierda el relay y los conectores por aquí. Tenemos colocados todos los resistencias pull-ups, que son estas tres primeras, de tal manera que como son resistencias pull-ups que van hacia el bus de alimentación que va por aquí, al bus de 3.3 voltios, todas se conectan a este bus y guay, genial. Y luego su otro lado va hacia los pines del ESP. En este caso pues no recuerdo cuál es este, pero vienen por aquí. ¿Por qué están a este lado? Están a este lado primero para alejarlas del borde de la placa, ¿vale? Y evitar problemas. Y segundo, porque muchas de estas pull-ups, por ejemplo, las de flash y las de reset, tienen que terminar aquí, las líneas, flash y reset en este conector de aquí. Entonces no tiene ningún sentido ponerlo en otro sitio. Son resistencias pull-ups que tienen que estar entre el bus de alimentación y el conector y el ESP, así que vamos a ponerlo en un sitio adecuado. Además están todos los componentes aquí en este bloque, lo cual simplifica todavía más el montaje y simplifica todo el diseño. Esta última resistencia es la del LED, que está aquí abajo el LED, entonces bus de alimentación a la resistencia, viene por aquí, de la resistencia al LED y del LED nos vamos a masa, que es todo este plano que hay por aquí, que no se ve demasiado bien, pero es todo este plano que hay por aquí. Y por último, bueno, no por último, pero aquí nos encontramos aquí abajo el pulsador que está conectado entre masa y su resistencia pull-up, que no sé cuál es, una de estas, probablemente sea esta de aquí, R1, y su línea pues va hacia algún sitio de estos, no lo sé, no recuerdo. Para controlar el relé nos encontramos con el MOSFET que está por aquí y su diodo que está por aquí. En la primera revisión, que es esta, el diodo está mal puesto, así que está soldado por detrás, aquí atrás. ¿Vale? En esta revisión ya está corregido y es este diodo correctamente, ya tiene el tamaño adecuado. En esta placa el tamaño del footprint está incorrecto. En la que tenéis en GitHub ya está corregido. Otro detalle importante es que el regulador lineal está aquí arriba, básicamente porque salimos del high link que está aquí arriba y entramos al regulador lineal. Del regulador lineal salimos ya con este bus de aquí, que es el de 3.3. Otro sitio interesante para colocar lo que es aquí. Tenemos su condensador de entrada y su condensador de salida. Vamos a ver otra cosita. Y está relacionado con la diferencia de tensión que tenemos. Tenemos una zona en la cual tenemos 240 voltios y otra zona en la cual tenemos diferencias máximas de 5 voltios. Y esto nos puede traer problemas. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos un corte en la PCB que nos ayuda a aumentar la rigidez dieléctrica de esa zona. A través del aire, si tenemos una diferencia de potencial de más de 3 kilovoltios por cada milímetro a través del aire,
podemos llegar a tener arcos entre esos dos puntos. Entonces, si este punto fuera 0 voltios, nuestra referencia, y este fueran 240, y hubiera una distancia menor al equivalente, que no lo he calculado, podríamos tener arcos entre este punto, y eso no lo queremos bajo ningún concepto. Entonces provocamos este corte aquí con la CNC cuando fabricamos la PCB para evitar esos problemas y para separar el área que sabemos que va a tener un voltaje relativamente alto del área que sabemos que no va a tener un voltaje relativamente alto. Entonces tenemos esa consideración, y también tenemos que tener en consideración que para evitar problemas de saltos y de arcos no podemos poner un plano de masa en este lado, como por ejemplo sí que lo tenemos en este lado. En este lado sí que tenemos plano de masa, pero sabemos que la diferencia de potencial entre este punto, esta pista, y este plano son 5 voltios, ¿vale? Entonces esta distancia que hay aquí, en el que no hay cobre, no nos va a generar ningún problema. Pero si tuviésemos un plano de masa aquí y tuviéramos una distancia tan corta, podríamos llegar a tener problemas, ¿vale? Entonces no colocamos ningún plano de masa. El plano de masa lo dejamos para la zona en la cual tenemos bajas tensiones y evitamos tener problemas. Otro punto importante al diseñar la PCB es que sabemos que tenemos el relé por aquí y, bueno, se ha liado, y el ESP por aquí. Os he dicho desde el principio que están separadas las alimentaciones. Entonces, otra cosa importante es que no solo están separadas a nivel eléctrico, sino que además las pistas que alimentan al relé y la pista que alimenta al regulador lineal están separadas. La salida de 5 voltios del High Link es este punto de aquí, y viene una pista directamente y exclusivamente para el relé. Mientras que la pista que alimenta al regulador, vamos a verlo en la placa, la pista que alimenta al regulador viene desde el mismo punto que la salida de 5 voltios del High Link, pero es otra pista totalmente distinta. Esta pista que hay aquí atrás, que no se ve, que es esta que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llega hasta este punto, es distinta a la que sale por aquí, que es la que alimenta al regulador lineal, que luego va a alimentar al ESP. Por tanto, por la pista que alimenta al ESP, nunca va a circular la corriente que alimenta al relé. Están totalmente separadas. Y lo mismo ocurre con las masas. No compartimos masa. Otro detalle a tener en cuenta es la antena del ESP. La antena está colocada en este punto y si te fijas no tenemos nada en ese punto. Cuando tenemos una antena en una PCB como esta, una antena en este caso diseñada para una comunicación a 2.4 GHz, en una red Wi-Fi en este caso, no podemos tener nada de cobre detrás de esa antena. Entonces esta zona es una zona de exclusión en la cual no tenemos nada de cobre, ni un plano de masa, ni una pista, absolutamente nada. Porque si no podemos llegar a tener problemas. Así que nada de ese punto. Y otra cosa importante, esa misma antena, si te fijas, está totalmente en la zona opuesta al regulador flyback, que es este de aquí. Están en esquinas opuestas, por ese mismo problema, para evitar esos problemas. Ahora mismo no se me ocurre nada más que contarte. Si tienes cualquier duda, déjalo abajo en los comentarios. Y recuerda que nosotros nos vemos en el próximo vídeo, que pueden ser dos cosas. Puede ser la revisión y la actualización de esta placa a una placa con la corrección de los errores de esta placa y con la eliminación del módulo y colocación de los componentes directamente, o puede ser otra placa como por ejemplo la de un sensor de temperatura que se conecte a Google Assistant, o un pulsador que se conecte a Google Assistant y que nos controle. Bueno, mejor dicho, no que se conecte a Google Assistant, sino que se conecte al broker MQTT y que pueda controlar esto a través de un relé, no solo a través de un pulsador, no solo a través del asistente de Google. Y lo mismo con la temperatura. Podemos enviar datos de temperatura al broker MQTT y hacer control de un relé, por ejemplo, en función de esa temperatura. Todo el ecosistema puede hacer cosas muy guays. Así que nos vemos en el próximo vídeo.